Damos la palabra a Osvaldo Molina de Perú. ¿Qué tal? Buenas. Primero que nada agradecerles por la oportunidad. Yo en esta exposición no voy a hablar de un programa específico, me solicitaron hablar un poco de los programas que estaban haciendo en Perú. Voy a comentar un poco la experiencia del recientemente creado Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y de los programas que están adscritos, y voy a hacer un especial énfasis en su impacto en el mundo rural, ¿sí? Como les comentaba, este ministerio ha sido creado hace un año, recientemente, y tiene adscritos 5 programas. Entonces, primero quiero hablarles un poquito de la misión del ministerio. El ministerio tiene 2 viceministerios con claras funciones distintas. Uno, que es el de Política y Evaluación Social, que ejerce la rectoría de política social en el Perú, ¿sí? Y que tiene que desarrollar la coordinación intersectorial. Y el otro, que es el de Prestaciones Sociales, que es el que se encarga de los 5 programas sociales. Eso tiene un sentido cuando les sigo explicando. Nosotros tenemos una unidad de inclusión social que está unida pues a la idea de derecho, de capacidades de CEN. No voy a detenerme en esto. ¿Cuáles son los resultados que este ministerio, el MIDIS, busca cambiar? Y aquí probablemente Cecilia va a encontrar muchas cosas parecidas a lo que tenía en la tabla 1 de su documento. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver, si vemos por ámbito de residencia, cómo la pobreza, ¿no es cierto?, la desnutrición crónica, la asistencia escolar, los verdaderos grandes problemas están en ruralidad, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, pobreza extrema, es 23% en el ámbito rural y solo 2.7% en el ámbito urbano. Si uno sigue mirando y luego ve, por ejemplo, por etnicidad, uno puede también hacer comparaciones entre, por ejemplo, las que tienen lenguas nativas y el castellano, y también va a encontrar grandes desigualdades. Lo mismo ocurre con la educación de la madre y el nivel socioeconómico, ¿no? Por ejemplo, ahí está desnutrición crónica. Ustedes pueden ahí apreciar las cifras. A lo que intento indicar es, Perú ha crecido muchísimo en los últimos años. Hemos reducido en 10 años 28 puntos porcentuales la pobreza, pero sin embargo los promedios siempre esconden, ¿no es cierto?, las desigualdades. Y un poco el objetivo del ministerio es combatir dichas desigualdades. Entonces observamos cómo estas características están asociadas históricamente, ¿no?, ámbito de residencia, si eres rural, ¿no es cierto?, si tu lengua materna es nativa, etcétera, 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 están asociadas, ¿no es cierto?, a una condición de exclusión histórica. Entonces lo que nosotros hicimos desde el ministerio es centrarnos en objetivos promedio de la nación, pero centrarnos en una población en particular, a la que denominamos población en proceso de inclusión, que son justamente aquellos que cumplen 3 de estas 4 categorías, ¿no es cierto?, ruralidad, etnicidad, educación de la madre, si pertenecen al quintil número 1. Y esto es importante, como ustedes pueden entender, porque fundamentalmente es un tema rural, y entonces todos nuestros esfuerzos están, claro, no solo en los promedios, que esconden, como les decía, perversas desigualdades, sino en esa población en particular. Entonces, si nosotros vemos los objetivos que tiene las metas de política social de Perú hacia el 2016, claro, uno puede apreciar en ámbito nacional, por ejemplo, que queremos llegar a una desnutrición crónica de 10%, pasar de 23, que es el número actual, a 10% promedio. Pero cuando uno hace ese correlato a esta población en proceso de inclusión, claro, va a encontrar que el baseline, que la línea de base es mucho más alta, pero que aún así hemos decidido ser objetivos mucho más arriesgados, mucho más tajantes. Entonces aquí está concentrado nuestro esfuerzo, ¿no?, en ámbitos rurales. Entonces, por ejemplo, en el caso de desnutrición que comentaba antes, cerca de uno de cada 2 niños, ¿no es cierto?, sufren de desnutrición crónica. En este ámbito que les comentaba, pues nuestra meta es llegar a 23%, reducirlo a más de la mitad. Entonces, un poco esa es una de las primeras características de la gestión del MIDIS. Y la segunda característica es entender nuestras políticas dentro de un ciclo de vida, ¿de acuerdo?, y entenderlo también en una continuidad. Entonces, por ejemplo, nosotros entendemos, claro, que tenemos que tener medidas de corto plazo que son de alivio temporal, ¿no es cierto?,
en donde uno puede entender ahí los programas de transferencias o el componente de transferencias de dichos programas, pero luego tenemos que seguir trabajando en otras cosas y entonces estamos en un proceso para generar programas que busquen desarrollo de capacidades, acceso a infraestructura básica, inclusión financiera, para que puedan generar oportunidades económicas para esos grupos que les permitan egresar, ¿no es cierto?, de esta condición de dificultad y evidentemente la generación de oportunidades para la siguiente generación, que es más de largo plazo y en donde ya uno puede encontrar ahí, ¿no es cierto?, la apuesta por las condicionalidades de los programas de transferencias, ¿no?, en temas de salud, educación y nutrición. Cuando uno observa esto desde el ángulo del ciclo de vida, aquí están los principales programas sociales del Perú y están con una marquita y además con el presupuesto y con una marquita los aquellos que son del MIDIS. Voy a explicarles cada uno con un poquito más de detalle, pero la idea es, tenemos que tener una respuesta para cada uno de los momentos del ciclo de vida, ¿no es cierto? Para la gestación hay condicionalidades que involucran desde el proceso de la gestación, está también evidentemente el seguro materno neonatal, está nuestro programa Cuna Más, que se lo voy a comentar, que es de desarrollo infantil temprano, luego está nuestro programa de alimentación escolar. El programa FONCODES, que le voy a comentar, tiene que ver un poco con la óptica de incremento de ingresos autónomos y finalmente las pensiones no contributivas que se encuentran ya en el último rango de la edad de 65 años a más. Entonces ahora sí me voy a detener un poquito, estoy haciéndolo bastante rápido, estoy bien. Sí. Entonces ahora sí me voy a detener un poquito más en cada uno de los programas. Hice una presentación no muy larga porque era 20 minutos. Entonces, una cosa importante que tengo que mencionar es que a partir muchos de estos programas ya venían funcionando anteriormente en otras dependencias del Estado y han sido adscritos al MIDIS. Y entonces el MIDIS, en función de eso, ha empezado una reestructuración y rediseño de dichos programas. Entonces, en buena cuenta, estamos en ese proceso de rediseño y reestructuración de estos programas. En todos los casos no tenemos resultados finales, no tenemos un diseño final. Por ejemplo, Jaliwarma, ya les voy a contar cada programa por programa, pero está en proceso. Pero la idea es que estamos en ese momento, ¿no es cierto?, a un año de gestión. Entonces, los programas sociales, el primero es el de Cuna Más. Como les digo, voy a hacer siempre énfasis en el ámbito rural. Y Cuna Más es un programa de cuidado integral para los niños. La idea es un desarrollo completo de los niños. En el caso, era una herencia de un programa llamado Guaguaguasi, que en el fondo era un centro de cuidado diurno. La idea era permitir a las madres que puedan, ¿no?, trabajar, es decir, que se pueda expandir la oferta laboral de los hogares más pobres. Esto se mantiene, ¿no es cierto?, en el ámbito urbano, era fundamentalmente urbano este programa, pero se está creando un nuevo programa o un nuevo componente de este programa que tiene que ver con un servicio de acompañamiento a familias exclusivamente en el ámbito rural y que tiene hoy día un piloto en 2 regiones. La idea fundamental de aquí es a unir a ese centro, ¿no es cierto?, de cuidado de los niños y de interacción con los niños, una consejería familiar para el cuidado, además de visitas semanales a hogares, sesiones grupales de socialización e interaprendizaje con madres gestantes, niños y niñas, menores de 36 meses. La idea fundamental es claro, tener un fuerte impacto no solo sobre el desarrollo cognitivo de los niños, sino sobre temas de consejería vinculados con desnutrición infantil, etcétera, etcétera. Como les decía, esto está todavía en piloto, estamos en dos regiones y hay otra cosa importante del Ministerio, ¿no? Tenemos una fuerte vocación hacia la evaluación. Aquí en este caso lo estamos haciendo de manera aleatoria, tenemos una evaluación aleatoria para este segundo componente que es de ámbito rural y la persona encargada es Shadi del BIT junto con Pedro Carneiro, que son las personas que van a evaluar este segundo componente. Luego tenemos el programa Jaliwarma, que es el nuevo programa de alimentación escolar. Este también es una herencia de un programa llamado PRONA, que tenía más de 15 años, pero que tenía una serie de deficiencias y problemas. Este programa sigue operando hasta el día de hoy
pero va a ser cerrado en diciembre, y al inicio del próximo año escolar empezaría este nuevo creado Jaliwarma, que nuevamente su objetivo sigue siendo el mismo, es decir, dar un servicio alimentario para todos los días del año escolar, que busca, primero, mejorar la atención en clase, asistencia y permanencia en las clases, pero además promover los mejores hábitos de alimentación. Es un programa universal que incluye a todos los niños y niñas de instituciones educativas públicas de nivel inicial y primaria, y se busca una ampliación de cobertura siguiendo un criterio de priorización de nivel de pobreza. Los elementos clave de este programa, que todavía, como le dije, no se ha implementado, está en la etapa de preimplementación, diseño, es mantenerla con un alto nivel de calidad, hacer dietas diversificadas, ¿no? Anteriormente, con el PRONA, ¿no es cierto?, eran compras centralizadas y que se distribuían a lo largo del país, con dietas que particularmente no tenían nada que ver con el patrimonio cultural regional, o lo que peor, podían ser realmente un poco raras. La idea aquí es mantener ese patrimonio, diversificar las dietas, y se tienen dietas para cada una de las áreas del Perú, que además guarda relación con lo que es la oferta local, ¿no es cierto? Y además una enorme corresponsabilidad en términos de que tiene que haber una participación de la comunidad educativa, de la sociedad en su conjunto y del gobierno local. Es decir, aquí se busca que los padres, participen, ¿no es cierto?, junto con las escuelas, como ya lo venía haciendo con el PRONA, y los gobiernos locales. El siguiente programa es el programa de transferencias monetarias condicionadas que tiene el Perú. Este programa lo tenemos desde el año 2005, finales del 2005. Tenemos menos experiencia que el caso colombiano. Como todos los programas de este tipo, su finalidad es contribuir a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. La población objetivo empieza desde las gestantes, son gestantes, niñas, niños y adolescentes hasta los 19 años en hogares en condición de pobreza. Este programa es fundamentalmente rural, perdóname, no lo mencioné, Jaliwarma es urbano-rural, es universal. Este sí es fundamentalmente rural. Las condicionalidades son... para el caso de las gestantes, ¿no es cierto?, la revisión en salud, a partir del nacimiento del niño, también los CRED, que son el sistema que tenemos para medir peso y talla, ¿no es cierto? A partir de los 24 meses también se agrega un componente educativo en las corresponsabilidades, donde tienen que ingresar a los centros educativos infantiles, y luego mantenemos esto también en primaria, ¿no?, y secundaria. El funcionamiento se entrega un incentivo monetario bimestral de 200 soles, que es aproximadamente $75, a hogares en situación de pobreza y extrema pobreza que hayan cumplido con sus corresponsabilidades, y existe toda una cadena de gestores locales que verifica este cumplimiento. Si de las corresponsabilidades, el incumplimiento, desafortunadamente obligaría a la suspensión por un bimestre y puedes tener máximo 3 incumplimientos. Aquí lo interesante, en todo caso, es la rápida evolución que ha tenido el programa. Empezamos en el 2005 en 22.000 hogares y hoy tenemos a la fecha cerca de 500.000 de hogares inscritos en el programa, y con una enorme predisposición a incrementar esta cobertura. O sea, probablemente muchos de los cuadros que aparecían, por ejemplo, en las diapositivas para el caso peruano, estaban antes de todo esto, ¿no? Era en el año 2010, en donde probablemente este programa tenía muy poca gente. Lo mismo va a ocurrir con Pensión 65, ¿no? Aquí también estamos haciendo una serie de esfuerzos en varias direcciones. La primera es en temas de inclusión financiera. El traslado del dinero fundamentalmente se hace a través del Banco de la Nación. Se entrega, es un banco que tiene la mayor cobertura, es estatal. Y en aquellas zonas donde no está el Banco de la Nación, estamos hablando de áreas rurales complicadas de llegar, se tiene que hacer con transporte, no sé cómo decirlo, transporte de dinero, no caudales, exactamente. Se quiere ver otras formas para bancarizar, además de la cuenta en el Banco de la Nación, otras formas de dinero de dinero electrónico que pueda permitir. Pero bueno, está en un pequeño piloto. Y lo otro que se está esforzando mucho es el tema de
cuáles son los programas que vamos a hacer para el tema del egreso en el programa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para que las personas salgan de este programa de manera correcta? Y esto me voy a enfocar un poco más cuando hable con más detalle de Foncodes, porque justamente Foncodes, que también les voy a contar un poco la historia de Foncodes, está direccionándose hacia esa línea. Foncodes es un programa que tiene 17 años, 18 años en Perú. Creo que en Chile había algo parecido, FOSIS, ¿no? Se basaba fundamentalmente en entregar infraestructura, también es fundamentalmente agrario, esto es 100% agrario, perdón, 100% rural, y la idea era la provisión, ¿no es cierto?, en áreas rurales de infraestructura. Entonces uno podía, a través de Foncodes, construir postas médicas, podía terminar construyendo canales de riego, cosas de ese tipo. Se está virando de eso y se está pasando a un programa dentro de Foncodes llamado Haku Wiñay, perdón que mi quechua no es muy bueno, tenemos una predilección por poner los nombres en quechua, en donde lo que busca este programa es desarrollar las capacidades productivas y de gestión de emprendimiento de los hogares en pobreza extrema. ¿Cuál es la idea? Es ayudar a mejorar, ¿no es cierto?, los sistemas de producción familiar de subsistencia en aquellos territorios de extrema pobreza, especialmente justamente en aquellas áreas en donde está el programa Juntos, que es el programa de transferencias condicionadas. La idea es diversificar las fuentes de ingreso y contribuir a la seguridad alimentaria en esas zonas, para esas familias. Entonces, la idea aquí fundamental es, claro, es una transferencia de capacidades, un desarrollo de capacidades, ¿cierto? Y una transferencia de activos, para poner casos más concretos, dotación de activos productivos, asistencia técnica para innovaciones tecnológicas agrarias, y al mismo tiempo tiene un segundo componente que está más vinculado con la gestión de emprendimientos, que permite dar capitales semilla para que las familias puedan desarrollarse. Ejemplos concretos: riego tecnificado, manejo de abono, pero al mismo tiempo también en el segundo componente estamos hablando de identificación de perfiles de negocio, promoción de mercados, etc. Y como lo que decía es, buscamos con este componente, ¿no es cierto?, con este programa, contribuir a la generación de ingresos autónomos que permita hacer un programa, ¿no?, de egreso del programa de transferencias condicionadas, porque de nada nos sirve seguir dándole dinero. Ya tenemos 5. Increíble. Ya. Yo pensé que había hecho toda esta presentación súper corta. Pensión 65 es el programa de pensión no contributiva. Acá un tema importante es el contexto peruano. Hay una baja cobertura en el sistema de pensiones contributivas. Para que se hagan una idea, 25% de la población adulta mayor cuenta con una pensión, y en las zonas rurales esto es alrededor del 5%. Algo de eso sí está en tus gráficos. Es terrorífico el caso peruano. El promedio latinoamericano está alrededor de 60, bueno, más o menos. Entonces la idea aquí es dotar de un ingreso periódico que atenúe la vulnerabilidad de ese sector en condiciones de pobreza extrema. Y la población objetiva evidentemente son esos adultos mayores de 65 años, y buscamos dos cosas, ¿no?, que se encuentren en condición de extrema pobreza y que no perciban ninguna pensión ni pública ni privada. Nuevamente la intervención es una entrega bimensual de subvención económica de 125 soles, aproximadamente $48, y además hay una promoción del acceso a servicios sociales, especialmente de salud, en donde tenemos una fuerte coordinación con el Ministerio de Salud, pero también actividades de reinserción en la vida comunitaria, familiar, a través del Ministerio de Cultura. La evolución: este programa fue creado en el 2011 con 25.000, bueno, hogares no, son individuos, acá hay un error, y en septiembre de este año ya tenemos cerca de 200.000, y nuevamente también con una idea de rápida progresión. Yo no quería dejar de utilizar esta posibilidad para contarles también de una siguiente iniciativa que está asociada más con la función del Ministerio de liderar la política social en el Perú y de generar articulaciones intersectoriales, que también está vinculada directamente con el ámbito rural. Aquí tenemos, bueno, algunos números de tasa de pobreza extrema, y sobre todo que yo quisiera fijarme en el tema de cómo, cuando hablamos de paquete integrado de servicios, no hablamos de servicios básicos como agua, desagüe, luz, ¿no es cierto?, telecomunicaciones, y cómo es muy baja
¿no es cierto?, muy bajo los números que tenemos en esta población en proceso de inclusión. Entonces la idea era fundamentalmente dotar a estas familias de infraestructura básica que les permita aumentar sus oportunidades económicas y que de alguna manera, ¿no?, aumente su productividad. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Hay clara evidencia, incluso para Perú, de que el aumento de infraestructura genera mayores ingresos económicos. Pero otro tema que es importante es que el brindar la infraestructura de manera complementaria, de manera conjunta, ¿no es cierto?, llegar todos al mismo momento, es decir, tener una verdadera coordinación, algo que al menos en el Estado peruano es bastante complicado, genera mayores ingresos. Es decir, por ejemplo, en este caso, ¿no?, las telecomunicaciones tener telecomunicaciones representa un aumento en el ingreso familiar de 2% y tener agua y electricidad 16%. Si tenemos las tres cosas, no es 18%, ¿no?, es 20%. Hay un nivel de complementariedad ahí importante que nosotros queremos explotar. Entonces si uno revisa las zonas que nos interesan, en particular es la zona de la Sierra Sur rural, esta es la distribución de distritos en función del paquete de servicios. Y uno puede encontrar, ¿no es cierto?, las enormes carencias, ¿sí? O sea, 0 distritos, no hay ningún distrito de aquellos seleccionados que tenga todo el paquete completo de servicios. Entonces, un poco la idea es, se han priorizado, como les mencionaba, 341 distritos de la Sierra Sur en función de un índice CEN, que son las zonas donde hay mayor concentración de pobreza y exclusión, y en donde los ingresos mensuales son incluso menores al promedio. Y lo que se ha logrado es para el año 2013, hasta acaba de pasar la ley de presupuesto en el Perú, se ha otorgado 600 millones de soles para este fondo que se llama el Fondo de Inclusión Económica para las Zonas Rurales, que va a ser administrado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y que lo que busca es generar incentivos y dar dineros adicionales. Ya estoy en un minuto. A propósito, miro para acá, ¿te das cuenta? Lo que busca es generar además incentivos entre los diferentes ministerios, entre los diferentes organismos encargados. Es decir, permítame que me lo explique con más detalle. Nosotros no pretendemos poner agua y desagüe por nuestra cuenta. Nosotros no vamos a ejecutar. Nuestra función es coordinar, ¿no es cierto?, y generar incentivos para que aquellos en el Estado que están en la obligación de colocar esos servicios justamente focalicen estos en función de este dinero extra. No solo estamos pensando en entregarlo como dinero en inversión, sino en otro tipo de partidas que puede ser de su interés, capacidades, etcétera, para que, como les digo, se focalice en esta área en donde ustedes pueden ver, ahí están los colores rojitos, que la cosa está peor, para que se focalice en esa área la llegada conjunta de los servicios públicos. Además, se está pensando seriamente en cómo puede participar el sector privado en esta iniciativa, y estamos pensando, porque claro, una cosa importante no es solo la provisión del servicio o de la infraestructura, sino también la operatividad del servicio. Entonces estamos pensando en sistemas como APPs, y concesiones directas al sector privado, entre otras. Bueno, y eso es más o menos todo. He intentado hacer un rápido paneo de la situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo.